Hola, què tal? Com estan? El nostre convidat d'avui no necessita presentació. Es tracta de José Manuel García Margallo, nascut a Madrid, 73 anys, durant gairebé 5 anys, del 2011 al 2016, va ser ministre d'Afers Exteriors del govern espanyol presidit per Mariano Rajoy. Va ser eurodiputat durant 17 anys, és advocat, és inspector de finances de l'Estat i és a Barcelona perquè acaba de publicar aquest llibre, Por una convivencia democrática. És una proposta de reforma de la Constitució, com veiem a la coberta, una proposta de reforma per adaptar la Constitució al siglo XXI. Això és el que l'ha portat fins al plató de l'Ara, que en les actuals circunstàncies és una deferència que li agraïm. Don José Manuel, gracias por estar con nosotros aquí en Ara. Muchas gracias por invitarme. Ha llegado ahora mismo, ¿no? Creo, Acabo de llegar. En el tren. En el tren. ¿Ha podido leer los periódicos? He leído, para ser exactos, La Vanguardia. Solo me han dado La Vanguardia, pero vamos, esta noche yo leo los periódicos siempre a las 12 de la noche. Ayer leí a grandes rasgos en mi tablet los titulares. Pero vamos, nada nuevo bajo el sol. Si podem veure El País, el gobierno de Cataluña se instala en la desobediencia, sin columnas. El Mundo, el separatismo abre campaña sin que el gobierno lo impida, 4 columnas. La Razón, el gobierno toma el control de las cuentas de la Generalitat. O l'Ara, en marxa la campanya de l'1 d'octubre, del UO. Bueno, es evidente que Cataluña está en todas las portadas por la cuestión del referéndum, así que vamos a ello. Muy bien. Puigdemont, Junqueras y Forcadell han mandado esta mañana, y Colau, disculpe, es decir, el presidente de la Generalitat, el vicepresidente, la presidenta del Parlamento y la alcaldesa de Barcelona, una carta a Mariano Rajoy y una còpia al rei, en donde terminen diciendo: és per això que volem fer una nova crida al diàleg al govern espanyol, i en particular al seu president, el senyor Mariano Rajoy, per abordar de quina manera ens podem posar d'acord perquè els catalans celebrem el referèndum. Un diàleg obert i sense condicions, un diàleg polític des de la legitimitat que cada u representa per fer possible el que en democràcia mai és un problema i encara menys un delicte: escoltar la veu de la ciutadania. Ens dirigim en aquest sentit al president Mariano Rajoy i n'enviem una còpia al cap de l'Estat, Sa Majestat el rei Felip VI, perquè entengui que no dialogar és incompatible amb la resolució dels problemes. La nostra disposició al diàleg ha estat, és i serà permanent. Cordialment, Puigdemont, Junqueras, Forcadell y Colau. Imagínese que usted es Mariano Rajoy, o por lo menos es el presidente del gobierno. ¿Qué les contestaría? Bueno, lo mismo que he contestado siempre y lo mismo que contesto en el libro. Es decir, desde la Revolución Americana y la francesa, por cierto que yo estoy graduado en Harvard, que no me lo ha dicho en el currículum. Es que si leo su currículum aún estaríamos... Pero lo de Harvard es que me costó mucho trabajo, entonces me encanta recordarlo. Bueno, los estados civilizados desde la Revolución Francesa y la Revolución Americana se basan en dos pilares: el principio democrático y el Estado de Derecho, y los dos tienen que ser compatibles. Eso es la doctrina de Naciones Unidas, cuando dice derechos humanos, democracia y Estado de Derecho son inseparables y se refuerzan mutuamente. Y el derecho de autodeterminación, que es de lo que estamos hablando, el derecho de secesión, no está en la Constitución española. Se intentó meter una enmienda, yo era diputado constituyente, por cierto, un compañero mío de colegio, de Tamedía, se derrotó ampliamente, y la Constitución dice en su artículo primero que el soberano es el pueblo español en su conjunto, no una parte del pueblo español, y el artículo 2 habla de que la Constitución se fundamenta en la unidad indivisible de la nación española. Por tanto, si se quiere introducir el derecho a autodeterminación, hay que hacerlo por el procedimiento establecido en la Constitución. Es decir, el Parlamento de Cataluña puede pedir al Congreso de los Diputados y al Senado, a las Cortes Generales, para que luego fuese a referéndum de toda la nación, una modificación de la Constitución e introducción del derecho a autodeterminación. Porque todos los derechos tienen límites. Ahora supongo que me hablará usted del artículo 155 en algún momento. Yo cito como precedente el 155, aparte del artículo 37 de la Ley Fundamental de Bonn, que es exacto al 155. En Estados Unidos, por eso he dicho lo de Harvard, me he acordado de Harvard, en 1954, en Arkansas, en Little Rock, para ser exacto, se produce un incidente muy sonado. Hasta entonces los tribunales habían amparado y justificado la segregación racial en las escuelas y los niños de color no podían entrar.
El tribunal cambia de opinión, pero el gobernador dice que de ninguna manera va a tolerar la entrada. Y habla con el presidente, con Eisenhower. Eisenhower le dice: lo único que le puedo garantizar, gobernador, es que yo voy a sostener, mantener y hacer guardar la Constitución Federal por todos los medios a mi alcance. Quiero decir que eso, aunque hubiese habido un referéndum de decisión diciendo que los niños de color no podían entrar en las escuelas, eso no ocurriría. Con el derecho de secesión pasa lo mismo. No está amparado en la Constitución, no está amparado en las resoluciones de Naciones Unidas. Hay 3 resoluciones generales que hablan de que el principio de integridad territorial prevalece siempre sobre el de libre determinación, salvo en 3 supuestos, las únicas 3 excepciones: colonias, territorios ocupados militarmente o territorios donde se nieguen los derechos ciudadanos a los habitantes del territorio. En todo el resto prevalece la integridad territorial. Muy recientemente ha habido una resolución muy clara sobre el referéndum que se hizo en Crimea y en Sebastopol, con un 90 y tantos % de mayoría de separarse de Ucrania. Y la Asamblea dice que, puesto que el referéndum no es legal, no tiene validez jurídica, es nulo, y no sirve para modificar el estatuto jurídico de Ucrania en sus fronteras actuales. Yo defiendo, como es natural, la unidad de España. Yo tengo pasión por España, pero también defiendo los derechos de los catalanes, que pueden verse expropiados de la ciudadanía española y de la ciudadanía europea, y creo que defiendo los intereses de todo Cataluña. Un referéndum ilegal, y todos estamos de acuerdo en que es contrario a la Constitución, esto no tiene la menor duda, no tendría la menor posibilidad de tener eco internacional. Es decir, no habría reconocimiento por parte de los Estados, porque hay varias resoluciones, las 3 que le he dicho, que exhortan a los 193 países de Naciones Unidas a no a dictar o actuar de forma que se menoscabe la integridad territorial. Si no eres Estado y no tienes la estatalidad, no tienes la menor posibilidad de entrar en Naciones Unidas. Hay muchos territorios que tienen reconocimiento internacional de facto. Palestina lo tiene, la República Árabe Saharaui, Osetia tiene 4 reconocimientos, Abjasia, Transnistria, etcétera, pero no forman parte de Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque para entrar en Naciones Unidas el Consejo de Seguridad tiene que tener 9 votos a favor, incluyendo los 5 grandes, los 5 permanentes. Rusia tiene Chechenia, China tiene Hong Kong, Tíbet y Taiwán. Francia proclama la indivisibilidad como principio básico. Estados Unidos tiene 1869 Texas and White, en que no reconoce un referéndum de secesión en Texas, cosa que ha sido reiterada en 2014. Es decir, es imposible que eso ocurra. Y si no eres Estado, es que no puedes, no tienes la menor posibilidad de reingresar en la Unión Europea. Y eso supone una pérdida de bienestar del 20% para Cataluña. Es decir, que no le incomoda perseguir urnas, papeletas y 60.000 personas. Vamos a ver, en esto hay que ser muy claro. Lo digo para hablar de política. Entiendo la pregunta. Y para dinamizar un poco la si dinamizamos todo lo que usted quiera. Es decir, vamos a ver, aquí se ha declarado que el referéndum es inconstitucional, lo ha declarado el Tribunal Constitucional, y la doctrina jurídica dice que seguir, propiciar o participar en un acto ilegal es un delito, y el gobierno lo que tiene es que evitar los delitos a toda costa. Entonces tiene instrumentos, tiene el artículo 116, alarma y sitio, tiene el 155, que no es suspensión de la autonomía, tiene la ley de seguridad nacional y tiene el Código Penal. Es decir, es que un gobierno está para gobernar, y gobernar es guardar y hacer guardar las leyes. Bueno, como ni usted forma parte del gobierno ni yo tampoco, ¿podemos intentar hablar más allá de las leyes? Por supuesto. Hablar de la realidad, digamos. Sí. Lo digo porque usted mismo cita a John Maynard Keynes cuando dice que las circunstancias cambian, yo cambio de opinión, ¿no? ¿Y usted qué hace?, se pregunta Keynes, ¿no? Hay 14 miembros del gobierno, 9 miembros y cargos del Parlamento, 61 autorcargos, 712 alcaldes, 18.000 miembros de las futuras mesas electorales, 40.000 voluntarios para el referéndum. Han visto desde el año 2012 más de 1 millón de personas en la calle pacíficamente cada año. Han visto el 9 de noviembre de 2014 2.370.000 personas. ¿No cambia ninguna circunstancia eso, señor Margallo? Hablo desde el punto de vista político. Pero en el Estado sí, pero es que en el Estado de Derecho no hay más legitimidad que la que dan las leyes. Y entonces, si las circunstancias han cambiado,
y hay que cambiar las leyes se cambian por el procedimiento establecido. De acuerdo, de acuerdo. Es decir, nosotros teníamos a todos los estibadores en contra de la directiva europea sobre liberalización, y España tenía una ley nacional que tenía un régimen jurídico que hubo que cambiar. ¿Por qué? Porque esa decisión correspondía al Parlamento Europeo, no correspondía al Parlamento Español. Es que o entendemos que las leyes, el sistema plurinivel de leyes es como una muñeca rusa en que vas debajo de una muñeca y otra y otra y otra, y lo tienes que hacer de acuerdo con ese orden, porque si no estamos en la anarquía. ¿Qué pasa si 1 millón de personas en Barcelona dicen que no quieren pagar el IBI por referéndum? No lo sé, yo le pregunto, ¿qué pasa cuando 2.370.000 personas van a votar un 9 de noviembre? Para ustedes eso es como un domingo cualquiera, no pasa nada. No hay que hacer nada más que perseguir a los responsables de esa consulta ilegal, digamos. Mi plan, y no de ahora, sino de hace mucho tiempo, reforma constitucional, yo se la entregué al presidente del gobierno hace 4 años. Y mi plan para modificar la financiación autonómica, que está en el origen de parte del malestar y de la campaña España nos roba, hace mucho más tiempo. Publiqué un libro en 1995. Hay una condición necesaria, que es mantener la legalidad, pero no es suficiente, hay que hacer política. Hacer política quiere decir analizar ese cambio de circunstancias al que usted se refiere. Que usted admite, me imagino. Sí, claro. Los llamados motivos de desafección que conocemos todos, y que son fundamentalmente, yo creo que hay que adaptar la Constitución, hay que consagrar nuevos derechos, hay que hacer un Senado territorial, hay que delimitar competencias, hay que hacer una ley oficial de lenguas, hay que cambiar la financiación, que fuese un punto de partida para una modernización y una regeneración de España en su conjunto, y a partir de ahí hablar de los 3 motivos de desafección. La disposición adicional tercera del Estatuto, inversiones en infraestructuras. Yo estoy el primero interesado porque soy valenciano, el corredor mediterráneo me importa. Doncs vostè mateix. No. Ley oficial de lenguas, porque no puede ser que haya un artículo 3º de la Constitución, legislación autonómica en medio nada, y haya tenido que ser el Tribunal Constitucional el que haya entrado un tema que Cambó decía que el alma de un pueblo es la lengua, es el más delicado, y el tercero el sistema de financiación, y cualquier otra cosa de la que se pueda hablar, manteniendo los pilares básicos, yo soy muy claro, de la Constitución: la unidad de España, la integridad territorial, la igualdad de los españoles en derechos y obligaciones, que eso es la ciudadanía, y un entorno de solidaridad. Es decir, que si lo entiendo bien, en su reforma no cabría un referéndum de independencia. No. Ni la federación de Cataluña con el País Valenciano y las Islas Baleares, por ejemplo. No está, desde luego, lo primero no cabe en absoluto, lo segundo no lo he contemplado, pero sí se mejoran los instrumentos de cooperación vertical y horizontal, lo cual quiere decir que podría haber cooperación con mi comunidad autónoma y la comunidad, la Generalitat de Cataluña. He estado... No tengo la pretensión de decirle que he leído el libro, pero sí que he estado echando un vistazo bastante generoso. Sí, bueno, te lo agradezco. Y por descontado, cuando alguien como usted ha sido 5 años ministro de Exteriores, uno, digamos que casi por osmosis, se empapa de lo que me imagino que es su corpus ideológico. Yo se lo digo con toda sinceridad, porque me planteaba a la hora de hacer la entrevista cómo abordarla, ¿no? Usted habla por una convivencia democrática. Yo le digo que me da la impresión que más que rebuscar en leyes, es decir, que más que una reforma de la Constitución española, ustedes deberían plantearse una reforma de la mentalidad española. Se lo digo con toda sinceridad y evidentemente con toda cordialidad, y desde ningún apriorismo de superioridad. ¿Qué quiere decir una reforma de la mentalidad española desde mi punto de vista? Pienso, por ejemplo, en 2005. El Parlamento de Cataluña aprueba el Estatuto y lo envía a Madrid. En el Parlamento de Cataluña hay 135 diputados. ¿Sabe usted cuántos dieron su apoyo a ese texto? Sí, sí. 120. Sí, sí, lo sé. 120 sobre 135, es decir, 15 votaron en contra, los 15 del Partido Popular. El Estatuto, hablando de Constitución y procedimientos legales, fue enviado a Madrid, tal como prescribe la ley. Allí las Cortes lo reformaron, eufemismo de que lo recortaron. Alfonso Guerra habló de cepillar. ¿De cepillado? Sí. Es una declaración que aún no resuena en los oídos. Y después ustedes, el Partido Popular, yo no sé si usted recogió firmas contra el Estatuto. Por supuesto que no. Se lanzó a buscar 4 millones de firmas en la calle y ganó en los despachos, en el Tribunal Constitucional, lo que no había ganado en la calle. No. Es decir,
cuando digo reformen la mentalidad española, es decir, escuchen. Yo puedo entender que alguien que tiene pasión por España como usted no quiera un referéndum de autodeterminación, ni quiera Y tengo pasión por Cataluña, tengo sangre catalana. Y que Cataluña se separe de España. Pero ¿en qué andaban pensando ustedes cuando el 90% del Parlamento les envía un texto y ustedes embisten de tal manera que terminan consiguiendo que el Tribunal Constitucional lo reforme? ¿No se dieron cuenta que en ese momento rompían el pacto constitucional? Vuelvo. El pacto constitucional, termino. No, el pacto constitucional se había roto antes, si usted me permite. En el pacto constitucional, y yo fui diputado constituyente, implicaba de forma implícita que cualquier reforma del bloque constitucional se tendría que hacer como mínimo con el acuerdo de las dos grandes fuerzas políticas que hasta 2014 y la aparición de los nuevos partidos controlaban el espacio político español. Y Maragall, probablemente porque cree que había perdido las elecciones anteriores por un defecto de catalanidad, se acomete la reforma del estatuto que nadie había pedido de mano del pacto de Tinel, excluyendo al Partido Popular. Y la ruptura del consenso trae estas consecuencias. Si hay alguien que ha hablado de España en Cataluña con pasión, en su momento, ha sido Pascual Maragall. Que sí, pero... Vuelve de Lausana en el 86 y dice, lo que es bueno para Barcelona es bueno para Cataluña, que es un mensaje a Pujol, y lo que es bueno para Cataluña es bueno para España. ¿Estamos de acuerdo en que se rompió la norma implícita de que la reforma del bloque constitucional debe hacerse con el acuerdo de las grandes fuerzas nacionales? ¿Estamos de acuerdo que les habló el 90% del Parlamento de Cataluña? Yo le pregunto si estamos de acuerdo y si ahora vamos a una reforma constitucional. No lo sé, no soy jurista, solo soy periodista. Pero eso es política. Una reforma de las leyes básicas, como es la Constitución, ¿por qué la Constitución del Pero ¿entiende usted que si de 120 a 15 al final ganan los 15, aquí la gente dice, bueno, entonces, ¿qué sentido tiene lo que yo voto legalmente? Porque eso se hizo según el procedimiento previsto por las leyes. Sí, pero es que el procedimiento establecido por la ley hay que leerla en su totalidad. Sí, claro, permite que el Tribunal Constitucional revise algo. Pero que vaya a las Cortes y que haya... Pero ¿cuál es el precio de eso? Porque según... ¿Sabe usted cuál fue el gran error? El error inicial, el haber suprimido el recurso previo de inconstitucionalidad. Estupendo. O sea, que no se manda entonces... No, se manda. Se manda al Constitucional antes de haber sido refrendado. Y dice... Pero, ¿sabe usted, ahora le pregunto yo, ¿cuántos artículos anula el Tribunal Constitucional? Ahora le contesto yo, ¿cuántos artículos calcaditos en el Estatuto de Cataluña están en otros estatutos? En el de Valencia y Andalucía. Y yo escribí una carta que reproduzco aquí en aquel momento diciendo que eso era un error, porque yo había participado... No, lo ha leído, ¿no? Sí. Yo soy bastante honesto intelectualmente. Espero que no piense que yo estoy intentando demostrar lo contrario. No. Vale. No, pero vamos, que yo cuando creo que hay que... Pero fíjese, es decir... Cataluña no puede imponer su estatuto a España y por eso lo tiene que enviar a las Cortes. Claro. Las Cortes no pueden imponerlo en Cataluña y por eso el pueblo catalano tiene que votar. Se produce este intercambio, de aquí para allá y de allá para aquí. Y luego alguien lo revisa, del Tribunal Constitucional. Bueno, entonces... El estatuto tiene 223 artículos y 9 disposiciones adicionales más las transitorias. Señor Margallo, usted ha sido... ¿Sabe cuántos anula el Tribunal Constitucional? 14. Señor... En todo el resto de los 223 le da la razón a la Generalitat. Bueno, sí, claro, es que no estábamos locos, pero usted que ha sido tantos años ministro de Exteriores y tantos años eurodiputado, sabe que hay tratados internacionales que se frustran por una coma. Sí. O sea que 14 artículos son muchos. No, yo lo que, cuando le digo de hablar de política, lo que le quiero decir es que nos han dicho miles de veces que se puede hablar de todo en ausencia de violencia. Bueno, y vemos que no. Un juez acaba de prohibir un acto en Madrid en un local cedido por Manuela Carmena. Vamos a ver. No se puede hablar ni esto se puede hacer. Si me permite hacer una reflexión. Ya sé que usted no es el juez, ¿eh? No. Pero hay la separación de poderes del principio capital y los jueces hacen lo que creen que tienen que hacer. Aciertan unas veces y otras veces no. Y aquí una de las tonterías que hemos dicho es que no se pueden comentar las sentencias judiciales. Oiga, ¿por qué no? Como lo mismo que se pueden comentar los actos de un parlamento o los actos de un gobierno. La situación que no es nueva en Cataluña, es decir, 1640 está ahí, está 1714, está 1931. Fecha que ignoran los escolares españoles. ¿Cuál?
1714. No tienen ni idea, en su inmensa mayoría, de que ha habido una guerra de secesión en España. Sí, de secesión, no, de sucesión. Perdón, de sucesión. Disculpe, no, los dos... Lamento haberme equivocado porque lo tengo muy claro. Era entre dos contendientes, el Borbón y el Austria. Exacto. Para que el archiduque Carlos y Felipe V. Para hacerlos reyes de España. Para hacerlos reyes de España, exacto. Uno de los cuales iba a proteger los usos y costumbres de la ya también nos iba a proteger, vamos, eso, sí, Felipe V los juró, pero luego en 1705, sí, porque luego entendió que había habido una desafección, pero en fin, bueno, lo importante es que no fue una, como dice Vicens Vives, no fue una guerra contra España, fue una guerra por España, y los que murieron a las órdenes de Villarroel y Casanova. ¿Está de acuerdo que en general en la cultura media española se pasa muy de puntillas por encima de 1714? Se pasa muy de puntillas por encima de muchas cosas. Es decir, los informes, y yo trato aquí de la educación, los informes en materia de educación son desoladores. Usted habla de educación, es verdad. Mire, sí. En la página 164 dice... Lo conoce usted mejor que yo. No pocos argumentan que las tensiones secesionistas han crecido en los últimos años como consecuencia de las cesiones en educación. Y cito a Boadella. Me gustaría, bueno, sí, cita a Boadella, sí. A quien nadie puede cuestionar su compromiso personal y artístico por la lucha por las libertades, escribió no hace mucho que la llegada al poder en 1980 de Jordi Pujol diseñó un sistema propagandístico y educativo que ha supuesto que 2 generaciones hayan sido educadas en el odio a todo lo español. Yo tengo hijos, mis amigos tienen hijos. Usted me puede... Yo quiero preguntarle si usted hace suyas esas palabras de Boadella, y si las hace suyas, que me diga vamos a ver, yo creo que yo he educado a mis hijos en el odio, o que he permitido que eduquen a mis hijos en el odio a los españoles. Vamos a ver si trascendemos de la anécdota y vamos a la categoría. Por eso le pregunto si usted suscribe las palabras. No las suscribo completamente. Lo que sí sé es que ha habido una tergiversación de la historia de España. Es decir, lo que hace 2 años, cuando se celebró aquel seminario sobre 1714, en que se intentaba plantear la guerra de sucesión como una guerra de secesión, se estaba incurriendo en un error. Y si usted lee el informe, no solo de Cataluña, de la educación en las comunidades autónomas, realmente es desolador las distorsiones y las omisiones que hay sobre la historia común. Yo he propuesto en el Parlamento Europeo una historia de Europa conjunta, porque no puede ser que un acontecimiento sea leído a un lado del Rin de forma radicalmente contraria al otro lado del Rin. Pero bueno. Eso es muy interesante. Yo siempre he pensado que un Estado es esencialmente una narrativa, claro, un relato. Claro. Un relato. Sí, eso es. Bueno, pero es que Cambó decía, y vuelvo a Cambó, por la Concordia, en 1927, decía, si queremos resolver el problema tenemos que admitir que hay 2 realidades indiscutibles, indestructibles las 2. Una identidad catalana propia. Vicens Vives decía que los catalanes lo que quieren es ser, quieren el sí, no el sí condicional, de ser, sí, no la razón como en Francia, o no el empirismo con la Gran Bretaña. Eso lo he leído. No entendí nunca, se preguntó una vez a Roca, cómo el franquismo toleró que se publicase el libro Noticias de Cataluña, pero en fin, yo creo que es que no lo entendieron. Y el segundo tema es una realidad hispánica de Cataluña indudable, y ahí todos estamos de acuerdo en ese tema. Y ante esas 2 realidades usted tiene 2 posibilidades, o 3 posibilidades. Una es lo que Cambó llama el asimilismo, el asimilacionismo, que es negar la identidad catalana. Él escribe en la época de Primo de Rivera, lo hizo Franco, que es imposible. Alfonso XIII decía que cuando venía a Barcelona en la época de la dictadura, que estaba prohibida la señera, de la dictadura de Primo, dice, en cada uno de aquellos balcones vacíos yo veía una señera. No se puede negar. Segundo, hay una realidad hispánica que también es innegable. Y cuando tiene usted estas 2 realidades, puede adoptar la actitud esa, negarla, el asimilacionismo, negar la realidad hispánica, que es el separatismo. Empieza, la discusión entre Rovira y Virgili y Cambó es emblemática. Intentar conciliarlas, pero lo que no se puede es mantener el statu quo y esta guerra de nervios, en que esta es la noticia de hoy, mañana será otra noticia, pasará el 1 de octubre y vendrá el 2 de octubre y el 3 de octubre y seguiremos. Y me decía usted antes una cosa, y yo cito al conde duque de Olivares, 1640, cuando dice el conde duque, sin que se note el cuidado. El conde duque se embarcó en una política arrastrado por el anticatalanismo de Castilla, no siendo menos cierto que en Cataluña había un movimiento también anticastellano. Por tanto, la empatía, el diálogo, el ponernos en los zapatos del otro y hacernos concesiones recíprocas en lo que se puede hacer, me parece que es la única vía. Pero querernos un poco más,
admitir que a los españoles de las otras Españas, yo no hablo del resto de España, nos duele Cataluña, porque amamos a Cataluña, es algo que nos tienen que admitir, y entonces tenemos que hablar. Parlem. Hablamos un poco también de Europa. Juncker dijo ayer que respetaría el sí en Cataluña, luego se entendió que quería decir en un referéndum legal. Sí, absolutamente. ¿Usted también lo respetaría en un referéndum legal? En un referéndum legal, mire, si hay un referéndum legal, para lo cual hay que modificar la Constitución, y la Constitución la tiene que modificar el soberano, que es el pueblo español, pues yo creo ahí aplicaría lo de Quebec. En el informe consultivo de Quebec dice que en un referéndum legal, si hay una mayoría clara, aunque no define una mayoría clara, pero se habla del 70%, eso conferiría legitimidad democrática a esa petición y abriría un proceso de negociación que tendría que hacerse con España y con todo el resto de las comunidades autónomas, que es lo que dice en Quebec. Luego el informe de Quebec dice que Quebec no tiene un derecho unilateral a la secesión internamente, Quebec no tiene un derecho reconocido a la secesión internacionalmente, y desde luego esto dependerá del reconocimiento de Quebec por otros estados. Si fuese un referéndum legal, insisto, para ver si luego, que luego en Twitter 140 caracteres son mortales, un referéndum solo puede ser legal modificando previamente la Constitución, es una modificación del artículo 168, es decir, que requiere una mayor... ¿Usted lo aceptaría? Si es legal, es decir, si es legal y constitucional, admitiría la posibilidad de discutir ese tema, y habría que ver... Mire usted, ¿sabe usted dónde hay un ejemplo que muy reciente? Yo estoy absolutamente convencido que el Brexit no se va a producir. ¿Por? Porque si el primer o la primera ministra británica es inteligente, una vez que se haya acordado el marco de relación, y decir, esto es lo que nos va a pasar, estamos fuera, estaría perfectamente legitimado para someter eso otra vez a referéndum. Decís, porque ahora lo único que han dicho, claro, es decir, ahora lo único que han dicho, oiga, ¿quieren ustedes irse? Claro, las preguntas eran, oiga, es que si se van a tener usted mucho más dinero para la sanidad, cosa que era falsa. Si nos vamos a poder controlar las fronteras y no va a venir ningún rumano, ningún polaco a quitarnos su puesto, y todo el mundo ha dicho, pues nos vamos. Pero ahora, cuando digan, oiga, es que irse significa esto, ¿lo quiere usted o hacemos como los buenos católicos, un confiteor, una confesión de culpas y una enmienda? Y entonces se quedará. Porque el otro es una catástrofe, es que salirse ahora de la Unión Europea es una catástrofe, incluso para Gran Bretaña, que es poder nuclear, Consejo de Seguridad y la tercera economía, la segunda economía del mundo. Cuando usted dijo aquello de nadie sabe cuántos favores debemos a cantidad de gente por haber conseguido que hiciesen las declaraciones que hicieron, ¿qué tipo de favores? ¿A cuántos países? ¿En dinero, en armas, en patrullas, en el Báltico? Absolutamente nada de eso. Y le agradezco la pregunta porque la he aclarado miles de veces. Mire usted, la diplomacia no es muy distinta a la vida, a las relaciones humanas. En las relaciones humanas, esto juega el hoy por ti, mañana por mí. En eso consiste ser socios. Nosotros somos socios en la Unión Europea, somos socios en Naciones Unidas, somos socios en la Alianza Atlántica, en la Comunidad Iberoamericana de Naciones. Y cuando tú te reúnes con un colega tuyo, dice, ¿qué es lo que te preocupa? ¿Por dónde te duele el zapato? Entonces yo le digo, mi primera preocupación es la unidad de España, tenemos un problema y espero que me ayudes. Y eso se paga luego. Es decir, yo pongo el ejemplo muy concreto y real. Es decir, cuando los bálticos o los romanos o los polacos nos dicen hay que apretarle las tuercas a Rusia, con la que nosotros no tenemos ningún conflicto. Es más, nos llevábamos muy bien y nos iban a ayudar, por cierto, a desarrollar la zona industrial alrededor de Gibraltar. Pero somos socios y decimos, lo entendemos y podéis contar con nosotros. Esos son los tipos de favores que hay, pero eso exactamente es la diplomacia. Usted es simpático conmigo, yo soy simpático con usted. Claro, si no me hace más que faenar, pues le haré faenar. Ya veo. Pero vamos, contraprestaciones, no sé si ha quedado claro. Sí. Bueno, lo que yo quiero decir, usted han patrullado o se han enviado la patrulla báltica. La patrulla báltica y pero tal. Eso es un favor relacionado con Cataluña. No, ese es el tema. Lo mismo que hemos estado en Mali apoyando la operación Serval de Francia. ¿Qué les costó que Obama dijese ante Felipe VI que era partidario de una España fuerte y unificada? Explicarle el tema en 3 minutos y una sonrisa. ¿Y qué cree que va a salir 5 días antes del 1 de octubre de la reunión entre Rajoy y Trump?
Pues no lo sé, ahora no soy el ministro de Asuntos Exteriores. Esas reuniones... Es muy casual, ¿no?, que sea 5 días antes del 1 de octubre. Un poco... No es casual, es que se produce la Asamblea General de Naciones Unidas, y no estoy equivocado, y es cuando Rajoy está en Estados Unidos. Pero créame que de ese tema se hablará, estoy seguro que muy poco. Es decir, los Estados Unidos, vuelvo a decir, es que eso lo tienen muy claro. Es que hay que leer Texas versus White, 1870, la unión es indestructible, y una vez que usted ha entrado, usted no puede salirse. O sea, catalanes lasciate omnia speranza. Eso es, hombre, a mí la Divina Comedia y Dante me encantan, pero es que la esperanza de Cataluña, créame, no está en la secesión. De acuerdo. Pues no está en la secesión. Entonces la esperanza está en que nos entendamos, y hay que convencer a los catalanes que estar dentro de una España moderna, reformada. Yo peleé contra la dictadura y sé lo que es que no haya un Estado de Derecho, porque el Estado de Derecho es la garantía de las libertades de todos. Por eso creo que es tan importante. Y ve usted los datos de Cataluña estos años. Y claro, es que Cataluña ha tenido los 40 mejores años de su historia en todos los terrenos. Han tenido ustedes, la Generalitat, la posibilidad de desarrollar, promover la lengua catalana y la cultura catalana. Y yo, como ministro de Exterior, me hice una pregunta sobre el tema. Pero eso se lo tenemos 230 actos. Si es que España somos todos. Es decir, vamos, al Instituto Cervantes dependía de mi ministerio. Que lo mismo entonces depende de qué España nos toca, porque si es la de Franco, se acabó. Si es claro. Y si algún día... Sí, claro, y a mí no me gustaba nada la de Franco. Claro. Pero yo hice 230 actos en el exterior a través de Cervantes para promocionar la lengua catalana fuera. Está en los artículos 26 y 27 de la Ley de Acción Exterior, que redacté yo personalmente para promocionar y promover eso. Amparé lo que se llamaba los acuerdos de Berines, que es la colaboración entre el Cervantes, el Ramón Llull, Etxepere, etc. La mayor biblioteca en catalán del mundo fuera de España está en el Instituto Cervantes de París. Y en ese camino tenemos que seguir. Y en la ley... Es curioso que no esté en Madrid, ¿no? Es que no es el extranjero, Madrid es la capital de España. Ya, pero... No, es que probablemente he dicho fuera de España. Fuera de España. Y yo creo que ese camino hay que seguirlo, y yo creo que hay que dar un gran valor simbólico y emotivo a las lenguas españolas no castellanas. Eso es lo que, cuando yo digo en la ley de lenguas... ¿Y si se lo damos normativo? Porque claro, por eso quiero una ley oficial de lenguas. Quiero una ley oficial de lenguas que, por ejemplo, un niño de Zamora, si quiere aprender el catalán, puede optar por el catalán en vez de aprender italiano o francés. Claro que quiero eso, y que se promocione fuera. Y también quiero que se garanticen los derechos de los padres a educar en su lengua materna, por ejemplo, en Quebec. Es decir, esto está copiado de Quebec. Y yo lo que propongo es una Royal Commission, una comisión real, para que embridemos esto y acabemos con esos conflictos. En términos económicos, jamás Cataluña ha estado como hasta ahora, lo mismo que España. Es que aquí nos olvidamos, salirse de la Unión Europea. ¿Sabe usted por cuánto hemos multiplicado la riqueza nacional de que estamos en la Unión Europea? Por 6. 6 veces más ricos somos ahora que éramos en 1986. Por eso mi tesis es salirse de España, que apareja la salida inmediata de la Unión Europea. Los tratados dejan de aplicarse desde el minuto 1. El argumento es que Cataluña podría pedir el reingreso. Eso tarda, pero lo mismo que lo tendría que hacer ¿España Escocia. bloquearía? Vamos a ver, si es que no se va a producir. Si es que no se puede por eso se lo he preguntado en condicional. No, es que no se puede producir porque, insisto, como no va a haber reconocimiento internacional en una secesión ilegal. No, en el supuesto de una secesión legal. Sí, de la reforma de la Constitución que permitiese un referéndum, y entonces... Si lo permitiese y fuese legal, estaríamos en un escenario distinto. Pero aún así, y lea usted los documentos escoceses, Cataluña se quedaría fuera de la Unión Europea. Tardaría más o tardaría menos, pero un buen tiempo. Los tratados no se cambian. Y créame, hay dos circunstancias que me permiten decir que en un horizonte, el que usted y yo podemos contemplar vitalmente, eso no se va a producir. Primero, por unas condiciones que tenemos claros, todos los que hemos estado implicados en este proceso, es que no puede haber una ampliación más. Tenemos antes que poner en orden la casa. Segundo, si es la fragmentación de estados no es algo que entusiasme en Europa a nadie. No hemos vivido nada más en todo el siglo XX. Es que el siglo XX terminó gracias a Dios con el orden internacional de 1945. El siglo XX precisamente... Y comienzos del XXI, digamos. Vamos a ver, comienzos del XXI se produce un proceso de descolonización
¿Son ahora los países descolonizados los que menos quieren oír hablar de romper el principio de integridad territorial? Entre otras cosas porque las potencias coloniales quisieron fragmentar algunos de ellos para en ese fragmento aplicar la libre determinación. Los que menos. O sea, en la resolución que yo pasé en la Asamblea General de Naciones Unidas sobre esto, la que yo redacté, tuvimos 193 votos. Me dicen que debemos terminar. Muy bien. No, pero le pido un último ejercicio, porque usted es alguien de convicciones firmes, pero de una, yo creo, de una gran elasticidad y de una disposición al diálogo que no es frecuente. Yo soy de extremo centro. Imagínese que es usted Cameron y viene a Cataluña en una campaña por el referéndum legal y viene a hacer campaña por el no. Sedúzcame, dígame por qué razones yo tendría que votar no. Primero, porque tenemos una España democrática después de un larguísimo periodo dictatorial y de un periodo extraordinariamente convulso. La primera constitución que se puede reformar por los procedimientos legales es esta, que nos ha dado los mejores años de nuestra vida. A todos los españoles y a Cataluña en particular, que se ha beneficiado de ser, como es, una sociedad dinámica, emprendedora, exportadora y abierta al mundo. Formamos parte del club más privilegiado del mundo, que es la Unión Europea. Económicamente fuerte, con valores y principios muy serios, entre ellos el Estado de Derecho y la solidaridad. Y porque creo que Cataluña puede ser, lo que dijo Roca cuando se aprobó el estatuto, el motor. Es decir, Roca dijo, no caigan ustedes en la tentación de creer que con el estatuto nos vamos a ensimismar en nosotros mismos. Usted lo cita ahí en el libro. Lo cito. Y que lee usted el discurso de Tarradellas al que cuando llegó en octubre del 77. Claro. Sí. Es decir, yo acabo de presentar este libro con Piqué y Rubalcaba. Cada uno pensamos una cosa. Pero eso demuestra que el consenso es posible, que el acuerdo es posible. ¿Veremos en torno a qué? ¿Veremos en torno a qué? Siempre que no pisemos charcos que no se pueden pisar. Es decir, yo, claro, si le propongo a usted que lo que voy a proponer es que quiero ser el 51 estado de los Estados americanos, digo, oiga, no me proponga usted eso porque eso no está en el mundo, no es posible. Don José Manuel García Margañó, muchas gracias por haver estado en Ara. Muchas gracias. Ha sido un placer. I a vostès també moltes gràcies per haver-nos vist i naturalment els seus comentaris seran benvinguts al web on estan veient aquesta entrevista. Fins una pròxima ocasió.